Se aplacaron los ánimos, se apagó el incendio. No sé si esto dibuja lo que ha sucedido en las últimas horas cuando el gobierno, a partir del viernes pasado, ha decidido que no se incrementará el precio del diésel de manera generalizada y que únicamente lo que se revisará es el diésel industrial. Esto han recibido los transportistas de buena manera luego de la presión ejercida inmediatamente de conocer que se podría incrementar el precio de este combustible. Está conmigo el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón. Patricio, ¿se han eliminado las tensiones? ¿Qué piensa usted sobre esta reversa que ha dado el gobierno? Porque prácticamente el decreto establecía una forma de focalizar el subsidio. Bienvenido, buenos días. El país le mira y le escucha. Buenos días, Wilson. Un cordial saludo a la audiencia de Sonorama. Y de Canal 1. Y de Canal 1. Mire, yo creo que no se tomaron el tiempo en el gobierno para analizar la focalización adecuada del subsidio de combustibles. En el mundo ahora existen soluciones, existe la tecnología adecuada para poder focalizar de mejor manera los subsidios. Es decir, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que servir las necesidades de los más pobres en este país. Básicamente se anunció a finales del año pasado que subía el precio del diésel. No se pusieron de acuerdo con los distribuidores de combustible, con los surtidores de combustible, no se trabajó con los transportistas, de acuerdo al decreto. Ciertos transportistas, solo las compañías de transporte podían acceder a este subsidio, lo que dejaba el 75% de la flota de carga pesada sin subsidio. Entonces, al cometer los errores por una falta de planificación y coordinación con los diferentes sectores de la sociedad civil, esto es lo que sucede ahora. Falta de planificación se tiene de parte del gobierno. De parte del gobierno, pues. Entonces, hace ya algunos meses se anuncia que la intención del gobierno es eliminar los subsidios, pero no se trabaja en los estudios adecuados, en la contratación, la licitación para adquirir un sistema donde se pueda focalizar el subsidio desde los surtidores de combustible en el Ecuador. ¿Cuál es el mecanismo? ¿A través de las placas? Mire, de los, placas, tecnologías de RFID, tarjetas, existen diferentes tipos y alternativas. ¿A través de un chip? Sí. Pero no se tomaron el tiempo, nadie lideró un proyecto y ahora la consecuencia es que no pueden tomar la medida que tenían que tomar. Y no sé qué va a pasar con un posible acuerdo con el Fondo Monetario porque se necesita la liquidez en este momento, se necesita reestructurar la deuda. ¿Esta reversa echa al traste el acuerdo? Yo no sé si se estaba no sé si echa al traste el recuerdo, yo no sé si se pueden tomar futuras medidas. Creo que se debe trabajar de una manera organizada, trabajando con diferentes sectores, con licitaciones para poder lograr la focalización del subsidio. Entonces, de esa manera funcionan las cosas, pero planificando, cosa que no se hizo en este momento. Ahora se habla de que podría incrementarse el IVA, que sería otra de las recomendaciones de los multilaterales, incrementar en 2 o 3 puntos el IVA, del 12 al 14 o del 12 al 15. Mire, ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, para una posible alza del IES se debe del IVA, se debe plantear una reforma tributaria en la Asamblea y eso no va a pasar en este momento. Claro, tiene que eso no va a pasar en este momento. Y además, apoyo mayoritario. Es necesario focalizar los subsidios, es necesario bajar el gasto paralelamente, es necesario buscar alternativas para trabajar en la competitividad, pero todo se requiere en todo caso. Es un conjunto de medidas para sacar al país económico, un plan económico a mediano plazo. Y siento en este momento que el gobierno no tiene un plan económico a mediano plazo. Es decir, no tiene calculado exactamente cuánto va a bajar el gasto, en qué plazo, en qué manera y cómo va a focalizar los subsidios, cómo va a trabajar en cuanto a la competitividad del sector privado, cómo va a bajar el ISD, cómo va a dejar, en qué proporción va a bajar el gasto, cómo piensa recuperar la recaudación una vez que tome estas medidas, porque usted sabe que bajando impuestos
lo que esto implica es que se va a subir la recaudación. Entonces siento devolviéndole el poder adquisitivo a la población. Pero por supuesto, devolviéndole el poder adquisitivo a la población, dando buenas señales para la inversión. Porque mire, ¿qué recomienda el BID en una época cuando el mundo va a dejar de crecer, la economía mundial deja de crecer? Hay que basarse en dos ejes, la inversión privada y el consumo interno. ¿Cómo llega la inversión? Es dando facilidades a las empresas para que hagan negocios. ¿Cómo se incrementa el consumo? Bajando precios. ¿Qué se está haciendo en este momento para atraer inversión privada o para incrementar el consumo interno? Muy poco, no se está trabajando en la competitividad. Entonces, el problema es que no existe un plan concreto, no están organizados en cuanto a las medidas que tienen que tomar, no lo están haciendo con tiempo, no lo están haciendo de una manera técnica. ¿Qué pasó con Richard Martínez? ¿Se perdió en el camino? Su antecesor, le digo, porque él fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Él tenía la película clara, no sé qué sucedió, se perdió entre las cámaras y Carondelet. Mire, ahora él trabaja en el Ministerio de Finanzas, le dejaron una situación caótica, difícil, un gasto público desmesurado, una deuda onerosa, más de 60,000 millones de deuda externa, el servicio anual no sé a cuánto va a llegar, lo que tiene que pagar en capital de intereses este año debe estar en alrededor de 3,000 millones de dólares, entonces no creo que tiene ayuda dentro del gabinete o no tiene el mismo objetivo dentro del gabinete de tomar las medidas adecuadas para sacar al país adelante. ¿Qué implica? Bajar el gasto. Que lo han hecho. Bajar de una manera más agresiva, bajar el gasto, trabajar en la adecuada focalización de los subsidios, trabajar en la competitividad, bajando impuestos. Y para eso sí se deben endeudar, para bajar ciertos impuestos que quitan la competitividad del sector productivo, para después de un tiempo incrementar la recaudación. Pero mire, hay dos formas, y esto no es una ciencia, hay dos formas de sacar adelante una economía o dejar de adquirir deuda. Una es o subir el ingreso o bajar el gasto. O las dos cosas. O las dos cosas. ¿Cómo se sube el ingreso? Por medio de activar el aparato productivo y la inversión extranjera, cosa que no está sucediendo en este momento. Y cómo tiene que usted ajustar el gasto, buscando la manera de cambiar la estructura del Estado. ¿Y qué se debe hacer para esto también? Porque hay que cambiar ciertamente leyes. En este país, lamentablemente, nos dejaron una constitución que nos deja una traba, porque los sectores estratégicos en este momento, el sector privado no puede invertir en sectores estratégicos, de acuerdo a la constitución. Le doy un ejemplo, aquí estuvo la ministra de Salud. De acuerdo a la ley, la proforma presupuestaria tiene que subir en 5% todos los años para salud y educación. Pero ahí es donde se debe cambiar no solo la Constitución, pero trabajar con el sector privado. Salud, educación y pero seguridad se puede trabajar, son áreas intocables. No, porque en salud y en educación se puede trabajar con el sector privado. Y en educación es eliminando tantas trabas que existen para abrir escuelas, institutos, para abrir universidades, para que incremente la oferta privada, para que bajen también los precios. Y en salud, mire, las clínicas privadas deberían también ser operadas por las clínicas públicas, deberían ser también operadas por clínicas privadas. Y ahí hay cómo fijar techos de rentabilidad. Y le aseguro, en este momento, una cama de una clínica privada le sale más barato que el costo de una cama de una clínica pública. Entonces hay que trabajar más con el sector privado, hay que estructurar de mejor manera un plan económico sostenible a mediano y largo plazo. ¿Ustedes están en desacuerdo con esta reversa que ha dado el gobierno en torno a la focalización de los subsidios? Mire, o eliminación de los subsidios a los combustibles? Yo no estoy en desacuerdo a la reversa. Yo creo que en este momento se debe trabajar de una manera técnica, organizada, para focalizar, para contratar a la tecnología adecuada para focalizar los subsidios. Y en eso se debe trabajar en este momento. Lamentablemente sigue pasando el tiempo y seguimos pateando el problema, estimado Wilson. Muchas gracias, Patricio, muy amable. Don Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ha estado con nosotros dándonos su punto de vista en torno al momento económico que vive el país. Hacemos una pausa, tras ella continuamos por separado. Que tengan una feliz